Caso número 1. Los secretos de la Antártida. En la vasta y helada extensión de la Antártida, donde el silencio es tan profundo que podría ser un eco de los secretos enterrados en su hielo eterno, se oculta una historia que ha permanecido en las sombras durante siglos. Esta tierra inhóspita, aparentemente desolada, ha sido escenario de innumerables teorías de conspiración, rumores escalofriantes e investigaciones que han dejado a muchos con más preguntas que respuestas. Desde la llegada de los primeros exploradores en el siglo XIX hasta las recientes expediciones científicas, la Antártida no solo ha sido un laboratorio natural, sino también un receptáculo de misterios que parecen desafiar toda lógica. En 1911, el explorador noruego Roald Amundsen alcanzó el Polo Sur, convirtiéndose en el primer ser humano en pisar aquellas tierras gélidas. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que sus diarios de viaje mencionan visiones extrañas en la distancia, luces inexplicables que danzaban sobre el horizonte antártico. ¿Podría ser que, bajo la inmensa capa de hielo, yacieran secretos que el mundo aún no está preparado para conocer? A medida que el tiempo avanzaba, la Segunda Guerra Mundial arrojó luz sobre la Antártida de formas insospechadas. En 1946, la Armada de los Estados Unidos llevó a cabo la Operación Iqiyum, una misión encubierta cuyos objetivos reales aún son objeto de especulación. Se dice que durante esta operación, los militares encontraron estructuras inusuales en el hielo, construcciones que no podían ser explicadas por la ingeniería humana convencional. Algunos dicen que estas estructuras eran restos de una civilización antigua, otros sugieren que podrían haber sido la base de operaciones de extraterrestres. La narrativa oficial habla de simples ejercicios de entrenamiento, pero documentos desclasificados han alimentado la paranoia y el escepticismo, dejando claro que algo más oscuro podría estar acechando bajo la superficie. El misterio se intensificó en la década de 1950, cuando científicos de diversas naciones comenzaron a descubrir microorganismos en la Antártida que parecían tener propiedades únicas. Estos organismos, hallados en glaciares y lagos subglaciales, poseen habilidades para sobrevivir en condiciones extremas y, en algunos casos, parecen haber estado inactivos durante miles de años. La posibilidad de que estos microorganismos sean un vestigio de vida prehistórica despierta preguntas inquietantes. ¿Qué otros secretos biológicos guarda el continente helado? Además, informes sobre avistamientos de extrañas criaturas en las aguas gélidas han sido ignorados por los medios convencionales, pero en grupos de discusión en línea, estas historias proliferan como humo en el aire helado. Relatos de seres lumínicos que emergen del océano, quizás guardianes de lo que se encuentra oculto bajo el hielo, hacen que la mente se embriague de terror ante lo desconocido. No obstante, el verdadero horror se desata al examinar las teorías más perturbadoras relacionadas con la Antártida. Los llamados huecos en el hielo, áreas donde la temperatura es inexplicablemente más cálida, han sido el centro de atención para aquellos que creen en la existencia de bases subterráneas. Algunas teorías afirman que estas bases son operadas por tecnología alienígena o incluso por fuerzas gubernamentales que han hecho pactos oscuros. Los testimonios de exmilitares y científicos que afirman haber sido testigos de experimentos prohibidos en este continente, desde la manipulación climática hasta la hibridación de especies, han sido desestimados por muchos, pero persisten entre quienes buscan una verdad más profunda. ¿Acaso la humanidad ha tocado algo que debería permanecer inexplorado y sellado bajo las capas de hielo? La mística de la Antártida también se ve alimentada por la presencia de anomalías magnéticas y geológicas que han sido documentadas por investigadores en varias ocasiones. Este fenómeno ha llevado a algunos a creer que el continente podría albergar portales a dimensiones desconocidas o incluso a otros mundos. En 2016, un equipo de científicos rusos descubrió un lago oculto bajo el hielo que contenía agua que había estado aislada durante millones de años. Esto no solo plantea interrogantes sobre la vida en la Tierra, sino que exacerba el temor a que lo que se despierte de esos lagos antiguamente congelados no sea algo benigno, sino una oscura manifestación de un pasado olvidado que busca regresar a la superficie. Finalmente, mientras la comunidad científica continúa su trabajo en la Antártida, las teorías de conspiración y los rumores siguen proliferando, alimentando el fuego de la curiosidad y el miedo. La combinación de la eterna oscuridad polar y los ecos de los secretos que yacen bajo el hielo se convierte en un recordatorio escalofriante de que, a veces, es mejor dejar ciertos misterios sin resolver.
A medida que la humanidad se adentra más en el análisis de lo desconocido, la pregunta persiste: ¿estamos preparados para descubrir lo que realmente se oculta en el corazón helado de la Antártida? Con cada expedición y cada descubrimiento, el velo del misterio se levanta lentamente, dejando al mundo con un sentimiento inquietante. Hay cosas que deberían permanecer sepultadas, y el continente helado podría ser el último vestigio de lo que alguna vez fue. Caso número 2. Los sonidos misteriosos captados en el espacio exterior. En el vasto y silencioso abismo del espacio exterior, donde la luz de las estrellas titila como un faro lejano de la humanidad, se han registrado fenómenos que escapan a nuestra comprensión. La historia comienza en 1967, cuando una joven astrofísica llamada Jocelyn Bell Burnell, mientras analizaba datos captados por un radiotelescopio en la Universidad de Cambridge, detectó una serie de pulsos regulares provenientes de una fuente desconocida. Conocidos como los pulsars, estos sonidos eran más que simples ecos cósmicos, representaban un enigma que dejaría una marca indeleble en la exploración del universo. A medida que los científicos intentaban desentrañar su origen, comenzaron a surgir teorías inquietantes sobre lo que realmente podían significar estos ecos enigmáticos. Los años avanzaron y los científicos continuaron con sus observaciones, pero no fue sino hasta la década de 1970 que otro fenómeno escalofriante entraría en escena: los sondeos acústicos de lo que se conoció como sonidos de los planetas. En 1979, la sonda Voyager 2, tras su paso por Júpiter, envió una serie de grabaciones que desataron la imaginación y el temor en igual medida. Estos sonidos, descritos como una mezcla de zumbidos, chirridos y ecos distorsionados, parecían contener una esencia de comunicación, un mensaje perdido en el tiempo y el espacio. ¿Acaso eran meros fenómenos naturales, o existía un trasfondo más oscuro detrás de estas emisiones? Las especulaciones se dispararon. ¿Podría haber vida inteligente enviando señales desde lo más profundo del cosmos? En medio de esta vorágine de misterio, un acontecimiento particular provocaría una mezcla de fascinación y horror en la comunidad científica. En 1998, la NASA registró extraños sonidos provenientes de la región de la nebulosa de Orión. Lo que inicialmente se pensó que eran interferencias en las comunicaciones se convirtió en una serie de ruidos envolventes, pulsantes, que parecían tener un ritmo casi orgánico. Algunas teorías conspirativas emergieron. ¿Podría ser una forma de vida alienígena intentando comunicarse? ¿O tal vez un eco de civilizaciones pasadas perdidas en las sombras del tiempo? En foros en línea, los entusiastas de la astronomía comenzaban a discutir más que solo ciencia. Se hablaba de seres antiguos, de civilizaciones olvidadas y de advertencias de un oscuro aviso que podría estar dirigido a la humanidad. Avanzando hacia 2007, el misterio adquirió nuevas dimensiones cuando se registraron sonidos que provenían de la zona de la galaxia de Andrómeda. Un grupo de astrónomos amateur, armados con tecnología accesible, lograron captar patrones sonoros que coincidían con los ecos registrados por los telescopios profesionales. Estos sonidos, descritos como lamentos ahogados y susurros distantes, llevaron a algunos a creer que estábamos siendo observados, que quizás una inteligencia superior estaba atenta a nuestros movimientos. El pánico cundió entre quienes consideraban que estos ecos eran una advertencia de una inminente catástrofe. Teóricos de la conspiración afirmaron que el gobierno tenía conocimiento de esto y que se ocultaban pruebas de contactos con seres de otros mundos. No obstante, en 2016, un nuevo giro sorprendió a la comunidad científica. Investigadores del Instituto SETI anunciaron que habían detectado una serie de señales acústicas periódicas que parecían emanar de una estrella específica ubicada a 94 años luz de distancia, conocida como HD 164595. Este descubrimiento fue considerado uno de los momentos más relevantes en la búsqueda de vida extraterrestre. Sin embargo, el verdadero terror se desató cuando se reveló que estas señales no eran aleatorias, contenían patrones que algunos interpretaron como un intento deliberado de comunicarse. El miedo se instaló en las mentes de millones. ¿Estábamos listos para recibir un mensaje de otra civilización, o éramos meros peones en un juego galáctico del que no teníamos idea? A medida que los años pasan, el misterio de los sonidos en el espacio sigue sin resolverse. En la actualidad, las teorías se multiplican.
Desde la posibilidad de que sean manifestaciones de fenómenos físicos desconocidos hasta la simple idea de que somos víctimas de nuestro propio deseo de encontrar vida donde tal vez no la hay. Pero lo más inquietante es que cada vez que se escucha un nuevo eco en la oscuridad del universo, una pregunta persiste: ¿qué otras verdades aterradoras podrían estar ocultas en la inmensidad del cosmos? Los ecos de lo desconocido siguen resonando, y con ellos se tejen historias de advertencias y promesas, dejando a la humanidad en un estado de eterna inquietud, como marionetas danzando al compás de un oscuro y misterioso maestro del universo. Caso número 3. La Isla de Pascua. La Isla de Pascua, o Rapa Nui, es un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en una danza macabra que ha fascinado a investigadores, turistas y teóricos de la conspiración por igual. Situada en el corazón del Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa chilena, esta remota isla es famosa por sus gigantescas estatuas de piedra, los moais, que vigilan en silencio el paisaje de un pasado lleno de enigmas. Pero detrás de estas imponentes esculturas se oculta una historia de misterio, terror y destrucción que ha dejado huellas indelebles en la memoria colectiva de la humanidad. Se estima que estos colosos fueron esculpidos entre los años 1400 y 1650 después de Cristo, pero su significado y la razón de su creación siguen siendo objeto de intensos debates. ¿Qué llevó a los antiguos habitantes de la isla a dedicar tanto esfuerzo y recursos a la construcción de estas estatuas? Los moais son más que meras obras de arte, son símbolos de un culto ancestral que reverenciaba a los antepasados y buscaba obtener su favor. Sin embargo, la creación de estas estatuas no fue un acto aislado, sino parte de un fenómeno cultural más amplio que incluía rituales, ceremonias y creencias profundamente arraigadas. La leyenda cuenta que cada moai representaba a un ancestro, y que su poder estaba ligado a la fertilidad de la tierra y la prosperidad de la comunidad. Pero, a medida que la población crecía y la demanda de madera para transportarlos aumentaba, la isla comenzó a sufrir un colapso ecológico sin precedentes. El agotamiento de recursos naturales llevó a la sociedad Rapa Nui a una lucha desesperada por la supervivencia, dando paso a un ciclo de violencia y canibalismo que ha horrorizado a los historiadores. En el siglo XIX, la llegada de exploradores europeos trajo consigo enfermedades devastadoras que diezmaron a la población indígena, dejando a la isla en un estado de abandono y desolación. Las historias sobre la isla de Pascua se tornaron aún más inquietantes con el paso del tiempo, convirtiéndola en un escenario de maldiciones y fenómenos inexplicables. A medida que los viajeros llegaban, se escuchaban. Caso número 4. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas. En la vasta inmensidad del Océano Atlántico, donde las aguas turquesas se encuentran con un cielo azul eléctrico, yace una de las zonas más enigmáticas y temidas del planeta, el Triángulo de las Bermudas. Este triángulo, cuyas dimensiones son difíciles de definir, se extiende entre Miami, las Bahamas y Puerto Rico, y ha dado pie a cientos de relatos escalofriantes sobre desapariciones inexplicables. Desde la década de 1940, cuando los primeros aviones y barcos comenzaron a desvanecerse sin dejar rastro, el mundo se ha preguntado, ¿qué oscura fuerza habita en estas aguas? En diciembre de 1945, 5 aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocidos como el Vuelo 19, emprendieron un entrenamiento de rutina sobre este misterioso triángulo. Sin embargo, lo que comenzó como una simple misión se transformó en un auténtico enigma. Los pilotos reportaron fallos en la navegación, el mar parecía haber cobrado vida, distorsionando las brújulas y desorientando a los experimentados tripulantes. Las comunicaciones se volvieron caóticas y, poco tiempo después, el grupo desapareció sin dejar rastro. Un avión de rescate fue enviado para investigar, pero este también se evaporó en el aire. El resultado fue un doble misterio, 2 aviones y 14 hombres perdidos en un instante, dejando a la nación atónita y preguntándose cómo era posible que un lugar tan tranquilo pudiera convertirse en un cementerio submarino. A medida que avanzaba el tiempo, las desapariciones continuaron. En 1918, el USS Cyclops, un barco de carga de la Armada de los Estados Unidos, se esfumó en el horizonte con 309 hombres a bordo. Su última comunicación decía que había encontrado malas condiciones climáticas, pero jamás se volvió a saber de él.
El Cyclops, un buque robusto e imponente, se perdió sin dejar rastro, convirtiéndose en otro de los muchos relatos inquietantes que definieron la reputación del Triángulo de las Bermudas. En 1948, un avión comercial, el DC-3, desapareció igualmente en esta región. La búsqueda resultó infructuosa y las teorías sobre lo sucedido comenzaron a multiplicarse. Algunos argumentaron que la zona estaba plagada de fenómenos sobrenaturales, mientras que otros, más escépticos, atribuían las desapariciones a condiciones meteorológicas extremas. Con cada nuevo suceso, la leyenda se alimentaba, el miedo se expandía y la curiosidad se intensificaba. Pero el misterio del Triángulo de las Bermudas no se limitó solo a la desaparición de embarcaciones y aviones. En la década de 1970 se registraron extrañas anomalías en la zona. Algunos investigadores comenzaron a hablar de burbujas de gas metano que emergían desde el fondo del océano, capaces de desestabilizar a cualquier embarcación al instante. Estas burbujas, formadas por la descomposición de materia orgánica en el lecho marino, podrían ocasionar que un barco se hundiera repentinamente, casi como si hubiese sido tragado por el mismo mar. Sin embargo, esta teoría no logró explicar todos los casos. Las desapariciones se convirtieron en un fenómeno imposible de reducir a simples explicaciones científicas. Aunque muchas se han resuelto con el paso del tiempo, otras siguen siendo un misterio sin resolver, generando una atmósfera de terror y fascinación. Las teorías de conspiración han proliferado, y la imaginación popular no ha tardado en hacerse eco de ellas. Algunas afirman que el Triángulo de las Bermudas es un portal dimensional, una puerta a otros mundos o realidades. Otros sostienen que hay tecnología extraterrestre involucrada, que podría estar interfiriendo con nuestras naves y aeronaves. Los relatos de encuentros con ovnis en la zona son abundantes, con testigos asegurando haber visto luces brillantes y objetos voladores no identificados antes de que sus barcos o aviones desaparecieran. Estos testimonios alimentan la idea de que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde las reglas de la física parecen no aplicarse, donde el tiempo y el espacio se pliegan y se retuercen, creando un entorno hostil e indescifrable. Las leyendas urbanas se entrelazan con la realidad, haciendo que la verdad sea aún más inquietante. Cada año, miles de embarcaciones navegan por estas aguas, desafiando el mito, ignorando los peligros que acechan en cada ola. Pero incluso los más escépticos no pueden evitar sentir un escalofrío cuando cruzan la línea imaginaria que delimita el famoso triángulo. ¿Qué secretos ocultará el fondo del océano? ¿Qué misterios se llevarán consigo aquellos que se atrevan a desafiar la curiosidad humana? Se dice que el sonido de las olas es un lamento, una advertencia para aquellos que se aventuran demasiado lejos. Y así, el Triángulo de las Bermudas continúa siendo un enigma aterrador, una leyenda viva que avanza con el tiempo, acumulando historias, desaparecidos y teorías que nunca cesan de atormentar la mente humana. Mientras el mundo sigue buscando respuestas, el Triángulo de las Bermudas permanece implacable, en su silencio sepulcral, esperando, acechando. Quizás hombres y mujeres continúen desapareciendo, y cada barco y cada avión que se pierde se une a una lista interminable de almas atrapadas en su abrazo mortal. En este rincón del mundo, el misterio no es solo un fenómeno geográfico, sino un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la existencia humana frente a fuerzas que aún no logramos comprender. Las desapariciones del Triángulo de las Bermudas son un testimonio del desconocido, lo inquietante y lo incontrolable que acecha en nuestro mundo, un recordatorio aterrador de que hay lugares donde incluso la ciencia se inclina ante lo inexplicable. Caso número 5, el mayor misterio no resuelto del océano. Capítulo 5, el mayor misterio no resuelto del océano. El océano, vasto e impenetrable, ha sido escenario de innumerables enigmas que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, hay un misterio que se erige por encima de todos los demás, el caso del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Desde su desaparición en la noche del 8 de marzo de 2014, las aguas del Océano Índico han guardado con recelo los secretos de este trágico suceso, convirtiéndolo en una de las mayores incógnitas de la aviación moderna. 39 minutos después de despegar de Kuala Lumpur, el Boeing 777 dejó de comunicarse. Los controladores aéreos, perplejos, intentaron establecer contacto, pero fue en vano,
el avión había desaparecido de los radares como si nunca hubiera existido. Las primeras horas tras la desaparición fueron un despliegue masivo de recursos. Más de 60 barcos y 40 aviones de diversas naciones se lanzaron a la búsqueda del vuelo perdido. Las áreas de búsqueda abarcaron miles de kilómetros cuadrados, pero a medida que pasaban los días, las esperanzas comenzaron a desvanecerse. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido empezaron a florecer. Algunos especulaban que una falla mecánica catastrófica había llevado a la aeronave a caer al océano, mientras que otros alimentaban las llamas de la conspiración, sugiriendo un secuestro o una intervención más siniestra. A medida que la búsqueda se expandía hacia el sur, las autoridades tomaron conciencia de que el último rastro del avión había sido captado por un satélite, lo que indicaba que había tomado un rumbo completamente diferente al esperado. Esta revelación llevó a la comunidad internacional a cuestionar todo lo que creían saber sobre el vuelo MH370. Una de las teorías más escalofriantes sostiene que el avión pudo haber sido víctima de un acto deliberado. Algunos investigadores sugieren que el capitán, Zaharia Ahmad Shah, podría haber tenido motivos personales para desviar el avión de su ruta. Esta suposición se alimentó de informes sobre su vida personal y su supuesta afición a la simulación de vuelos en casa. Sin embargo, esta teoría, aunque inquietante, no ha logrado convencer a todos. Otros apuntan a la posibilidad de que el avión hubiera sido tomado por piratas aéreos o incluso que hubiera sido objeto de un ataque militar encubierto, lo que lleva a una serie de preguntas inquietantes: ¿quién estaba detrás? ¿Por qué se silenciaron tantas voces en torno a la tragedia? Durante años, las teorías de conspiración se multiplicaron, alimentándose de la falta de respuestas y avivando la llama del misterio que rodea a este vuelo desaparecido. Los meses se convirtieron en años, y la búsqueda continuó, aunque a un ritmo más lento. En 2015, se encontraron fragmentos del fuselaje en la isla de Reunión, lo que confirmaba que el avión había caído al mar. Sin embargo, el hallazgo también planteó más preguntas: ¿qué sucedió en esos momentos finales? La falta de caja negra y la imposibilidad de recuperar el resto de los restos han dejado a las familias de las víctimas sumidas en el dolor, atrapadas en un ciclo interminable de incertidumbre. La pérdida de sus seres queridos se ha convertido en un eco de preguntas sin respuesta: ¿dónde están? ¿Por qué no regresaron? Este sufrimiento se ha intensificado por la naturaleza del misterio, uno que parece burlarse de la lógica y la razón, dejando a todos los involucrados en un estado de desesperanza. A medida que avanzamos hacia el presente, el caso del MH370 sigue generando interés y debate. Documentales, artículos y foros en línea han mantenido viva la llama de la intriga, atrayendo a nuevos entusiastas que buscan desentrañar la verdad detrás de la desaparición. Las teorías continúan evolucionando, algunas más plausibles que otras, pero todas comparten un hilo común: la incapacidad de la humanidad para aceptar lo inexplicable. A pesar de los avances tecnológicos en la búsqueda submarina, el océano sigue guardando celosamente sus secretos. Las profundidades abisales, donde la luz del sol nunca llega, parecen ser el refugio perfecto para los misterios más oscuros de nuestro planeta. En el fondo de esta narrativa, subyace la pregunta inquietante: ¿realmente queremos saber la verdad? ¿O preferimos mantener el velo del misterio que nos permite imaginar lo peor? Quizás el mayor terror del caso MH370 no radica en lo que ocurrió esa noche fatídica, sino en la revelación de que, a pesar de nuestros esfuerzos, la naturaleza posee un poder que escapa a nuestra comprensión. El océano es un enemigo formidable, un recordatorio de nuestra propia fragilidad frente a lo desconocido. Mientras las olas continúan rompiendo en la costa, el misterio del vuelo MH370 persiste, un eco de advertencia sobre el abismo insondable que se cierne bajo la superficie, esperando a ser explorado, pero temido por igual.